Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Habla el Pueblo, el primer programa periodístico. 38 años junto a ustedes, escuchándolos, pero además con un pluralismo y una independencia a toda prueba, ya en la era digital. Vamos a presentar a los miembros del panel, hoy comenzamos nuestras entrevistas políticas y ya se enterarán en segundos a quién vamos a entrevistar en esta ocasión. José Rocha, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rafael? Qué gusto, amigos televidentes, como de costumbre, un honor estar con ustedes a través de Habla el Pueblo. 15.245 miembros en el Facebook RBC, 1 millón de corazones. Ya Rafael Romero se encargará de presentar a nuestro invitado esta noche, pero usted puede escribirnos al Facebook si necesita alguna pregunta. Entérese de quién será nuestro entrevistado y esperamos sus interrogantes. Don Héctor Vargas Aya, comenzamos cargados de política. Muy buenas noches. Buenas noches. Como siempre, a las órdenes y listo para el debate. Muy bien, don Héctor. Ángel Ganosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches, amigos. Y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a una pareja que siempre nos ve todas las noches, Ricardo y Charo, que ven el programa. Un saludo afectuoso. Muy bien. Tengo el gusto de presentar al doctor Raúl Canelo Rabanal. Él participa como candidato al Congreso con el número 3 en el Partido Fonavista del Perú. Es catedrático universitario, además de destacado abogado. Le damos las buenas noches, doctor Canelo. Muy buenas noches. Vamos a establecer lo siguiente, las preguntas directas de cada uno de los que estamos a la mesa y si es que hubiera alguna repregunta muy breve por parte de cada uno de los panelistas. Igualmente pedimos concreción en las respuestas de nuestro invitado. Doctor Raúl Canelo, ¿qué diferencia al Partido Fonavista del Perú frente a los demás partidos políticos que hay en este momento en nuestro país? La diferencia es evidente. Nosotros tenemos un planteamiento muy concreto que además lo hemos puesto en práctica. Lo que orienta nuestra presencia es el concepto de democracia directa. La democracia directa se refleja en el referéndum. El referéndum es una figura del derecho constitucional y que nosotros por primera vez hemos puesto en práctica. A través del referéndum podrán haberse ustedes dado cuenta que han ejercido su derecho como ciudadanos y han podido decidir. Quien decide está legislando, quien legisla está gobernando. Por primera vez en el Perú hemos tenido un proceso de referéndum, en el último proceso electoral, y el sí obtuvo una notable mayoría, 9.160.000 votos. Es decir, por primera vez el pueblo ejerció su derecho de voto en forma directa. Ya no necesitamos a estos representantes en el Congreso necesariamente para que manejen las grandes leyes. Mediante este sistema de la democracia directa vamos a poner límites, vamos a enmarcar ese manejo arbitrario, irreflexivo, gigantesco que tenían estos señores congresistas que muchas veces se dedicaban a hacer pues leyes tan malas, pésimas, como aquellas famosas leyes pues del pollo a la brasa, el Día Nacional de la fiesta tal, etcétera, y se despreocupaban de los grandes problemas nacionales. Grandes problemas nacionales que hemos resuelto ya con una ley, y que la idea es que el pueblo en materias referendables legisle, gobierne y decida. Bien, la pregunta de José Rocha. Gracias, Rafael. Doctor Canelo, usted ha relacionado en esta introducción el tema de los fonavistas o del partido fonavista con el tema del Fondo Nacional de Vivienda, ¿cierto? Que es el voto que hizo en el referéndum, lo cual no se vio muy relacionado al momento de las elecciones en los comicios ediles. Yo le preguntaría a usted, ¿la gente tiene que sentirse segura de que ustedes van a luchar justamente por este tema? Porque es muy sencillo proponerlo desde fuera, pero quienes hoy están adentro sostienen que es casi imposible poder devolver el tema del Fonavi. Hay muchos que no le tienen fe al tema. Bien, efectivamente, muchos no le tienen fe, pero ¿quiénes son los que no le tienen fe? Son aquellos que malutilizaron, que administraron abusivamente, que desviaron esos dineros y que no quieren devolver porque se descubrirá su mal manejo y se descubrirá quiénes se beneficiaron ilegítimamente de estos recursos. Sin embargo, lo que no nos dicen es que estos recursos son recuperables y son materia de devolución, porque ya así lo ha definido el Tribunal Constitucional, lo ha definido el propio Poder Judicial, el Jurado Nacional convocó un referéndum y es más, la mayor instancia legislativa nacional, que son los ciudadanos, más de 9 millones dijeron sí. Entonces, esto
ha generado una ley que es irreversible. La devolución tiene que darse. Mañana justamente hay una reunión de coordinación con los miembros que ha designado el MEF y yo quiero aprovechar para manifestar mi gran preocupación porque la ley establecía que deben haber representantes de la ONP, de SUNAT, del MEF y de la PCM. Y sin embargo, todos los representantes que han sido consignados son nombrados por el MEF, pero además solo uno trabaja en el MEF, el resto son personas muy importantes seguramente, pero que no tienen vinculación ni con la ONP ni con la SUNAT. El espíritu de esta ley era justamente para facilitar y dar rapidez a la evolución que los miembros de la comisión deberían estar vinculados organizacionalmente a estas instituciones para que tengan pues un poder y decir quiero tal información, quiero hacer tal cosa, y eso no va a ser posible porque son distinguidos ciudadanos que no tienen mayor presencia en estas instituciones. Pide una repregunta a José, ¿verdad? Sí, rápidamente, doctor. El hacer este tipo de ofrecimiento a los fonavistas que están tan angustiados no se puede tomar como un tema de populismo porque, como diría mi abuelita, ¿de dónde pecata mía? ¿De dónde piensan ustedes tener el efectivo? Sí, el efectivo no lo tenemos nosotros, el efectivo lo tiene el Estado, que es el administrador, y el efectivo existe en cuentas totalmente perceptibles, están en el Fondo Mi Vivienda, están en Sedapal, están en el Banco de Materiales, hay sumas líquidas en el Banco de la Nación. Es decir, nosotros no estamos engañando a nadie, como muy bien lo dijo el señor presidente Alan García en un momento. Él dijo que esto tenía que devolverse porque si no, esto significaba que había una apropiación ilícita. Que él luego, cuando ha sido gobierno, se ha opuesto a la devolución es otro problema. Pero ahí sí estamos hablando de un engañamuchachos. Nosotros no. Dijimos que se ganaba en el Tribunal Constitucional, se ganó. Dijimos que el jurado tenía que convocar un referéndum, se convocó. Y dijimos también que iba a ganar el sí y ganó. Y ahora decimos que se va a devolver. El gobierno ya nombró a la comisión, no le queda alternativa, tiene que devolverse. La pregunta de don Héctor Vargasaya. Doctor Canelo, usted sabe como jurista perfectamente que el referéndum es una institución muy importante, evidentemente, pero el referéndum que se hizo respecto del FONAVI no tenía sino una sola respuesta, era el sí. Era un procedimiento que no tenía pierde, como se dice en el argot criollo. De manera que ya el derecho estaba hecho, estaba adquirido por el pueblo que ha aportado con sus fondos. Entonces, la pregunta de estilo sería, ¿usted no cree que habría sido bueno preguntarle al pueblo de qué manera se va a cumplir con la devolución del FONAVI? La ley establece 6 modalidades de devolución. La respuesta estaba implícita y esta comisión, ahora nombrada, lo que tendrá que hacer es preguntarle a cada quien por cuál de estas particularidades, de estas modalidades va a optar. Devolución en dinero en efectivo, viviendas de interés social, terrenos, compensación de tributos, etc. Esas son las modalidades que establece la ley. La respuesta del sí no era tan sencillo. Yo también pensé que era muy sencilla. Pero tuvimos que participar como candidatos en los gobiernos regionales y municipales para defender el sí. Primero, no teníamos personeros. Y segundo, si no participamos como partido, no teníamos derecho a cuidar ese voto. Y lo más importante, el Ejecutivo lamentablemente interfirió haciendo propaganda por el no. A estos señores del programa que les dan 100 soles en lugares muy alejados, les decían, si votan por el sí, no va a haber este dinero. También dijeron, subirán los impuestos al 23%. También le dijeron, no va a haber policía, no podemos hacer la carretera. Entonces la gente se asustó y en lugares muy alejados, en Puno, en parte de la selva, Cusco mismo, ganó el no. O sea, no es tan sencillo como decir que iba a ganar el sí de todas maneras. No, esto fue difícil, fue toda una lucha. No teníamos el poder de la prensa, poder que sí tenía el Ejecutivo y todos aquellos organizados en torno a la corruptela de no querer devolver estos fondos. ¿Otra pregunta, don Héctor? Una pequeña repregunta. Quisiera que nos explicara a cuánto asciende el monto adeudado por el Estado por concepto de la FONAVI. Y la segunda preguntita es que además del FONAVI, si el partido al que usted pertenece, ¿cuáles son las otras plataformas? Bien. La suma que se calculó